Y pensando en esto, digo, tengo que hablar algo de este misterio que nos ha sido revelado, que es entender la condición del hombre sin Dios y cómo es que aparece el Señor en la historia y trastoca al hombre. Cuando hablo hombre, hablo del ser humano, hombre, mujer, entiéndase bien. Y para ello, Pablo, el apóstol, le escribe a los efesios y le dice lo siguiente. Le muestra cómo era su condición, porque ya le habla a los convertidos, pero les refresca la memoria. Cómo era la condición del hombre con respecto a Dios, que es también nuestra condición y que es la condición de todo el ser humano hasta que Cristo venga. Y cuando Cristo venga, qué interesante, cómo me gustó esta palabra. Dice que cuando Cristo venga, en aquel tiempo, separará por un lado, hacia su derecha, a las ovejas, símbolo de hombres y mujeres temerosos de Dios. Hace la ilustración de cómo un pastor, cuando separa de su rebaño evidentemente mezclado, ovejas y cabritos, y dice que así como un pastor separa a las ovejas de los cabritos, lo hará con los seres humanos. Separará por un lado hacia su derecha a las ovejas, símbolo de hombres y mujeres temerosos de Dios. Son esos que le honran, que le obedecen, que le reciben como Señor. Y por otro lado, hacia su izquierda a los cabritos, símbolo de gente rebelde que no reconoce a Dios, que no lo quiere, que vive conforme a sus propios caminos. Y dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Pero también dirá a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Palabra fuerte, pero que es necesaria para el ser humano para hacerlo reaccionar. Y eso más ampliado lo pueden encontrar en Mateo capítulo 25. Allí Pablo en Efesios capítulo 2, 1 al 3, le dice a estos hermanos, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Así andábamos nosotros tiempo pasado, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros, todos nosotros, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Era necesario que Pablo les refrescase la memoria, cuál era su condición
¿Y cuál es su situación actual? Dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estaban muertos espiritualmente. Y nosotros podemos decir lo mismo, estábamos muertos espiritualmente. El espíritu que hay en nosotros se separa del Espíritu de Dios, muertos espiritualmente, pues sabemos que Dios es santo y no puede tener comunión con el pecador. Dios es la fuente de la vida. El hombre al pecar se separa de la fuente y sufre la muerte espiritual. Fue así como el hombre perdió la comunión con Dios y su bendición. Quedó en la oscuridad espiritual y bajo la maldición del pecado. Este estado es común a toda la humanidad. Estamos alejados de Dios y muertos en nuestros delitos y pecados. Y nosotros podemos decir, estábamos alejados de Dios y muertos en delitos y pecados. Pablo lo reitera y se lo reitera a los romanos en el capítulo 5:12. Dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es necesario que sepamos estas cosas. Como consecuencia del pecado, un día todos moriremos físicamente, pues todos hemos pecado. En ese instante, nuestro espíritu y alma se separan de nuestro cuerpo. El cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado y el espíritu, es decir, la persona, lo que somos, va al cielo o al infierno. En ese estado pecaminoso, el hombre sufre la muerte eterna. Se trata de la separación eterna con respecto a Dios. Quedábamos privados eternamente de su presencia y sin ninguna esperanza de salvación, condenados para siempre. En la actualidad hay personas que están en ese estado. Hoy nosotros podemos decir, estábamos en esa condición. Allí Pablo también, hablándole a los tesalonicenses, alaba a los creyentes por su fe, por su amor, por su paciencia, aún en medio de persecuciones y tribulaciones que soportaban. Y les dice, cuando se manifieste el Señor Jesús del cielo y venga desde el cielo con sus ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es triste, es fuerte, así estaba nuestra condición. Y es la condición de los que aún no conocen al Señor. Dice que esa gente está siguiendo la corriente de este mundo. En este estado de muerte espiritual, éramos arrastrados por la corriente de este mundo. Es decir, el estilo de vida, la mentalidad, las costumbres pecaminosas de la sociedad. Son fuerzas poderosas
que ejercen presión sobre nosotros, sobre la sociedad en su conjunto, con su egoísmo, falsedad, fornicación, materialismo, vanidad, vocabulario perverso y otras cosas. Es una fuerte corriente que pretende arrastrarnos aún a nosotros los que hemos creído. Eso es vivir según la corriente de este mundo. Dicho de otra manera, es el estilo de vida de la humanidad rebelde contra Dios y en la que nosotros debemos estar velando para que esa corriente no nos arrastre. Hay una advertencia del apóstol Santiago en el capítulo 4:4. Dice así: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Nos está hablando a nosotros los creyentes, porque había dualidad en algunos. Creían, pero eran arrastrados por la corriente de este mundo. No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Palabra fuerte es esta, pero es necesaria. Necesitamos tenerla presente para ser cuidadosos y no dejarnos arrastrar por la corriente de este mundo. San Juan también, el Espíritu es el mismo, dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tampoco debemos ignorar el operar de las fuerzas satánicas, que son invisibles pero reales. Son espíritus malignos cuyo jefe máximo es Satanás. Son las potestades de las tinieblas. Es el Dios de este siglo. Es el príncipe de este mundo. Y tantos otros formas de mencionar estas huestes de maldad espiritual que operan en medio de la sociedad. Satanás, por medio de los malos espíritus, opera en los rebeldes. Su operación principal consiste en potenciar la maldad de los malos, la rebeldía de los rebeldes y de la incredulidad de los que no quieren creer. Cuando las personas exhiben una actitud rebelde, dan lugar al diablo para que obre destrucción en sus vidas y en la de otros a través de ellos. Esa era nuestra condición en otro tiempo. Pero la buena noticia, que la sublime gracia de Dios nos alcanzó. Efesios 2, 4, 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aún estando nosotros en esa condición anterior de la que he estado hablando, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¡Qué maravilloso amor de Dios! Y dice también que por gracia sois salvos, no por mérito nuestro, no por haber sido buenitos, sino que estando en una condición pecaminosa, arrastrados por la corriente de este mundo, donde el príncipe de las tinieblas es la que hacía que esa corriente esté en marcha. Por ese gran amor con que nos amó, Él que es rico en misericordia, aún estando nosotros en esa condición, nos dio vida juntamente con Cristo. Su gran amor, su gran misericordia movió a Dios para obrar nuestra salvación. Y no podemos dejar de mencionar lo que no dudo que muchos de nosotros lo sabemos de memoria, entre ellos yo soy uno. Porque de tal manera amó Dios al hombre que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no termina ahí, sino que continúa diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Merecía ser condenado, pero Él no vino para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él, por Jesucristo. ¿Cómo no hemos de estar agradecidos? ¿Cómo no hemos de decir gracias, Señor, por el amor con que vos me amaste? Obró con misericordia. Y una de las traducciones de esa palabra, misericordia, es tratar con bondad a alguien, aun cuando no lo merezca. Nos trató misericordiosamente sin merecerlo. Y es justamente lo que hizo Dios con nosotros al enviar a su Hijo y entregarlo a la muerte por nuestra salvación. Pero allí también quiso poner el apóstol, por gracia sois salvos. Está hablando de su máxima expresión de amor hacia nosotros, habiéndonos perdonado, librado de la condenación que nos correspondía, nos concedió todas aquellas cosas que merece su Hijo Jesucristo. Entregó a su unigénito Hijo para que padeciera el horrible castigo que nosotros merecíamos. Nos otorgó todas las bendiciones, privilegios, derechos y herencia que le corresponden a su Hijo. Y con mucha razón Pablo declara que el amor de Dios excede a todo conocimiento. Nos excede, es incomprensible, pero Él lo hizo. Ante esa gracia solo podemos postrarnos y con gratitud eterna adorar a Dios. Yo digo que nos tomemos un instante y en lo que puedas haber entendido de este gran amor, expresale tu gratitud.